a León Valencia, que es director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arcoíris, una organización que nació en el año 1996 después de la decisión del ELN con el objetivo de combatir la violencia política en Colombia, encarnada por las fuerzas paramilitares asociadas al narcotráfico. León también es columnista de la famosa revista Semana y presentador y director del programa Controversia Canal Capital. Fue columnista de varios diarios y revistas, ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y coautor del libro Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Es autor además de los libros Mis años de guerra, Adiós a la política, Bienvenida a la guerra, Refundación La Patria y Marcador de criminalidad en Bogotá, entre otros. Vamos a escucharte, León. Buenos días, y creo que la invitación de la Fundación Alameda, a la que agradezco mucho, se debe a que hicimos esta investigación sobre la parapolítica en Colombia en el año 2004, que significó una ruptura con el silencio que se tenía frente a las mafias en la política colombiana. Esta investigación tenía una particularidad. Se habían hecho muchas investigaciones en Colombia sobre la relación entre mafias y política, pero siempre se analizaba el fenómeno sin nombres, y esta investigación le puso nombres a ese fenómeno, y claro, generó primero un debate nacional y luego que esto llegara a los estrados judiciales y que la Corte Suprema de Justicia empezara un juicio con ese nombre, un juicio a la parapolítica, que hoy, después de 8 años, se mantiene. Fue un fenómeno para ese momento que nosotros lo pusimos en público impresionante. Una tercera parte del Congreso colombiano, los parlamentarios, tanto representantes de la Cámara como senadores, habían llegado al Congreso mediante una alianza con estas fuerzas mafiosas, y nosotros le pusimos nombres a todos y cada una de esas personas. 251 municipios tenían alcaldes ligados a los paramilitares, de un total de 1.100 municipios, de manera que una cuarta parte de territorio colombiano. 9 gobernadores habían sido elegidos por una alianza con paramilitares, de 32 gobernaciones, también una tercera parte. La proporción era esa, una tercera parte de la política colombiana estaba capturada por las mafias. A raíz de esta investigación que hicimos, hoy hay 120 parlamentarios en procesos judiciales. Algunos ya fueron condenados, unos 36 han sido condenados de 120 que siguen en proceso. El Parlamento colombiano tiene 361 miembros de las elecciones de 2002 y 2006. Hay unos 500 procesos entre alcaldes, gobernadores a nivel local. Ahí es muy limitado para el fenómeno que se dio. Y claro, esto pues colocó a esta institución que yo representaba en un debate público muy duro con el propio presidente de la República, el expresidente Uribe, que sin haberlo vinculado directamente a esta investigación, porque nuestra investigación era sobre el Congreso, pues había un dato ahí, y es que esos congresistas y esos partidos y grupos políticos le habían puesto a él 1.800.000 votos de 7 millones de votos que sacó en su primera elección, que era un punto muy alto de votos directos puestos por los parlamentarios que terminaron involucrados en todos estos procesos. Y hubo un debate y también,
una cadena de amenazas contra la gente que me acompañó en esta investigación, y fue el punto de arranque de todo este trabajo que ha hecho la Corporación Arcoiris, y veo que la Fundación Alameda está en esa misma tarea, y me complace mucho poder responder a esta invitación de la Fundación para contar esa historia que es una tragedia muy grande de Colombia, es una tragedia sin nombre. Recientemente el gobierno nacional tiene una unidad que se llama Unidad de Víctimas del Conflicto Armado. Y bueno, anoten esta cifra: de 30 años de conflicto armado, 801.000 homicidios están ligados a ese conflicto armado. 801.000 homicidios. Y las víctimas por desplazamiento, tortura, por otros fenómenos, se acumulan 6.063.000 víctimas. Población colombiana es un 45 millones, 47 millones de habitantes, de manera que tenemos más del 15% de la población ligada a víctimas del conflicto. Y el 60-70% de esas víctimas, 70% de esas víctimas obedece a este crimen organizado y a las mafias. Un 30% es atribuible a la confrontación entre guerrillas y Estado, pero el 60-70% es vinculado a estos procesos de las mafias. Yo quería, ahí tenemos una gráfica que seguramente se ve poco, pero esta gráfica es hecha con datos de la Universidad Nacional de Colombia, que es la principal universidad del país, y con una organización independiente, SERAC, que hace cuenta de todos estos homicidios y ligados al conflicto armado. Es una gráfica larga, tiene esa ventaja, desde el año 58, cuando terminó la violencia de los años 50, hasta nuestros días. Es como muestra un poco las proyecciones. Hubo un momento desde el 58, bajó al 64, y en el 64 se mantiene un proceso muy largo, hasta principiando los años 80, finalizando los años 70, principiando los años 80, donde hay una completa baja de todos los homicidios después de esa violencia atroz de los años 50 en Colombia, que fue una violencia entre dos partidos históricos, liberales y conservadores, que dejó pues también proporcionalmente unas cifras de muertos iguales a las que estamos viviendo en la actualidad, de acuerdo a la población. Y luego viene, años 80 empieza este ciclo de violencias ligado a mafias y a narcotráfico. Claro, existían las guerrillas también, y que existían desde los años 60, pero el gran impulso a la violencia se lo dan estas mafias, que logran, fíjense, el punto más alto, ahí es difícil ver, pero es el año 2001, estamos a 11 años, quizás es el año de más violencia en Colombia en 100 años, 2001. Y 2001 tiene muchas características, pero tiene una especial. Logramos desde 1995 a 2001 monopolizar toda la producción de hoja de coca, el procesamiento de la hoja de coca, la producción de cocaína y el tráfico de cocaína. 700 toneladas enviamos al exterior en ese momento. Era el 70%, 80% de la cocaína del mundo que se procesaba en Colombia, porque recogimos lo que se estaba produciendo, procesando y traficando desde Perú y desde Bolivia, y concentramos en nuestro país el grueso de la cocaína que se producía y se traficaba en el mundo. Esa es una característica. Estas mafias, con estas cifras tan impresionantes que les traigo, pues han impactado toda la vida del país,
La política y las cifras que les he traído de la política, en los últimos 30 años las elecciones presidenciales se han hecho ligadas al conflicto claro de las guerrillas y ligadas al conflicto de las mafias organizadas. Los presidentes en Colombia se eligen por la actitud que tomen frente a esos fenómenos y por la intervención de esas mafias en la acción política desde hace 30 años. Eso es una captura de la agenda política del país por parte del crimen organizado y del conflicto armado, lo cual pues es una irregularidad total de una democracia. Se discute en Colombia sobre la calidad de la democracia colombiana y bueno, hay unos mitos de la democracia colombiana que dirían que se han hecho elecciones sucesivas desde hace 60 años, que no ha habido que hubo una dictadura militar en 100 años con un tiempo muy corto y que más hablaban de ella como de un golpe de opinión más que como una dictadura. Y se habla entonces de la calidad de la democracia, de la profundidad de la democracia colombiana por algunos sectores de la dirigencia del país. Pero esto lo que muestra es que es una democracia muy anómala, capturada por mafias y por la violencia. Y el temor, cuando hablaba Gustavo, el temor tan enorme es que esto se traslade a toda la región. Las cifras que ha Gustavo ya son horrorosas, pero comparadas con el caso colombiano, pues son una cosa de inicio de lo que está ocurriendo. México va un poco hacia el camino colombiano ahora y ya la cosa es grandísima. Hay que empezar a graduar entonces estos niveles que tenemos de participación de las mafias. Entonces uno diría, bueno, ¿y Argentina en qué nivel está en este momento? Comparado con Colombia, al nivel que llegó Colombia en 2001 y en todos los procesos, y al que tiene hoy, o al que tiene México. Y diríamos uno que todavía el tema de Argentina es un tema de seguridad ciudadana e incluso de seguridad pública. Pero en el caso nuestro y en México en este momento es un tema de seguridad nacional. Es un impacto muy ya decisivo sobre la democracia y sobre la cultura. Yo, pues un poco, porque hay que hacer bromas incluso sobre todo esto, hice un artículo hace unos años que generó mucha polémica, porque hablaba del Art Deco como el centro de la cultura, como la cultura colombiana, el Art Deco, porque realmente toda la cultura mafiosa ha impregnado la arquitectura, el cine, la televisión, la literatura, los libros que más se venden son alrededor de eso, todas las telenovelas, todos los grandes procesos culturales están ligados a contar esas historias o a vivir esas historias. La vida cotidiana, el impacto sobre la vida cotidiana y sobre la estética corporal es enorme. Pues Colombia tiene, yo creo que es como el centro de operaciones estéticas y de grandes volúmenes y de todo lo que es el cuerpo y la intervención en el cuerpo de las mujeres y aún de los hombres. Es asombroso cómo la vida cotidiana, digamos, y los accesorios, todo esto tiene un trasunto mafioso enorme en Colombia. Y entonces ya esto ha sido tan fuerte que uno piensa, bueno, ¿y cómo se combate eso? El combate que se le ha hecho, bueno, tuvo mucho que ver con estas investigaciones que iniciamos y con los trabajos pioneros como los hace ahora la Fundación Alameda, que empiezan a crear, en principio, a meterse un poco en la sociedad, a meterse en los medios como denuncia y como confrontación, y nosotros lo logramos, meter a los medios de comunicación por los escándalos judiciales, meter esto. Entonces los grandes medios de televisión y de prensa tomaron estas cosas que uno esperaría que acá también empiecen a ver eso, porque eso va a ser
enorme. Y eso tiene que ver con el debate y con la opinión pública. Y este esfuerzo de Fundación Alameda, que hay que admirarlo, porque implica mucha valentía también, riesgo la vida. Allá todos los que hicimos esto, pues muchos terminaron en el exilio, otros muertos, los que hicimos estos procesos, otros aprendimos a jugar, digamos, enormemente con eso, tuvimos que enviar nuestras familias al exterior y cuando estábamos en unas presiones muy grandes nos íbamos un tiempo, volvíamos y así hemos eludido todo lo que significa todo esto, pero este es un acto muy valiente. La primera labor entonces es una labor de opinión pública. Luego generalmente viene una labor judicial que es muy importante, que es que el aparato judicial se tome en serio el tema. En Colombia se lo tomó en serio. Colombia es admirable en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía ha tenido problemas con esto, pero se lo tomaron en serio y también han hecho una tarea. Pero esa opinión pública y procesos judiciales es importante, y eso quiero decirle a los argentinos, pero el tema es político, el tema solo una decisión política, un liderazgo político enorme de un partido, de una fuerza política, logra enfrentar el crimen organizado y su intervención en la política, que es el espacio más privilegiado por ellos. Y ese es el mensaje. La tragedia de Colombia es un espejo, una sociedad que a uno le da a veces vergüenza contar estas cosas que se cuentan, 801.000 asesinatos ligados al conflicto y a las mafias. A uno le da vergüenza decir 34.000 desapariciones, porque se pone uno a comparar eso con, por ejemplo, las dictaduras del Cono Sur, todas, podríamos decir, no reúnen 50.000 muertos. La desproporción es enorme. Yo no sé, mi compañero de Italia, si yo vi una cifra de lo de Italia que tiene fama como las mafias, grandes mafias del mundo, de pronto me corrige, pero vi en El País un artículo hace un año y medio que me impresionó mucho, porque decían, toda la historia de la mafia italiana tiene 900 muertos a cuestas, 900 muertos, 100 años, más de 100 años de mafia italiana. Y dice yo, esto no puede ser cierto, es que 900 muertos matan en mi tierra en un mes. 900 muertos caen en mi tierra en un mes por efecto de las mafias. Esto no puede ser tan desproporcionado, pero bueno, ya tendrá mi compañero italiano acá de contarnos eso, pero aquí está ligado a una afectación profunda al corazón de la democracia y a la vida. Se está llevando la vida de cientos de miles de jóvenes en Colombia esto, y se la puede llevar en el caso argentino. Cuando Argentina ya dice, y fíjense la mutación de esas mafias en el caso colombiano y la preocupación por Argentina, cuando dice que ya es el segundo consumidor de cocaína o el tercero en el mundo, pero los tenemos el segundo y el tercero, acá ya Brasil y Argentina. En Sudamérica ya nosotros no somos, en el caso colombiano, tampoco solo exportadores de droga, somos consumidores, el microtráfico es ahora el centro de los negocios de las mafias en Colombia. ¿Y a dónde va? ¿Para dónde va Argentina? Bueno, y tenemos que pedirles acá perdón a ustedes, solicitarles que nos perdonen porque una parte de esas mafias son colombianas. Tienen un know-how enorme y bueno, el tránsito hacia acá ha sido enorme en los últimos años. Entonces estamos hablando, y tú me dices el tiempo, estamos hablando de un enorme conflicto, de un enorme holocausto y de gente, además, en el caso, digamos, de Colombia, la gente que murió por acción de esas mafias fueron campesinos, indígenas, negros, gente inerme. Y ustedes ven, estas cifras no las conocen. Nosotros crecimos conociendo las cifras de la dictadura argentina y la de la chilena. Bueno, los chilenos, 3.200 muertos
y desaparecidos. 3.200 personas en la infamante dictadura chilena comparado con este holocausto colombiano y con lo que puede venir en el caso de toda América Latina. Es enorme lo que puede ocurrir ahí y esa es la alerta que queremos llevar. Nosotros tenemos puestos en las investigaciones que hemos hecho en las páginas y podemos, ojalá las conozcan, porque ese espejo hay que tomarlo muy en serio para el caso de Suramérica y para el caso también de Centroamérica y de México y de un crimen transnacional que hoy tiene un puesto muy de dirección en México, pero que va hasta acá a la Patagonia, que está en fronteras calientes como la frontera con Venezuela, donde las mafias mexicanas en alianza con las mafias colombianas están produciendo también hoy un verdadero holocausto en toda esa frontera. De manera que quise traerle estas malas noticias de Colombia para que ustedes las vean y piensen que estamos ante un grave problema sobre el cual todavía Argentina no tiene mucha conciencia, y de ahí el valor del trabajo de la Fundación Alameda. Muchas gracias. Muchas gracias, León. Impresionante lo que contaste.